Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Nueva semana, semana muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos presentación de resultados de las empresas más importantes del mundo. Arrancamos arrancamos un lunes bastante tranquilo, únicamente con Facebook y Kimberly Clark. Digo, únicamente vamos a ver Facebook, obviamente, una de las mejores empresas del mundo, y Kimberly Clark, que bueno, no se queda atrás, pero vamos a ver cómo estamos también con esta empresa, qué resultados nos dejó, y sobre todo acuérdense que esta parte es mi particular visión de los activos que vamos a ir viendo en todos los videos. Cada cual tiene que hacer su propio análisis, y arrancamos con Facebook, con este gigante que yo lo tengo en mi cartera de largo plazo. Lo incorporamos ya hace unos días nada más, hace no mucho. Desde la parte técnica vamos a ver cómo estamos, desde la parte fundamental también, pero no sin antes decir cómo fue con sus resultados. Fíjense, beneficio por acción por arriba de la estimación o la previsión de mercado, beneficio por acción de 3,22 centavos de dólar, por arriba de la previsión con 3,19, buenos resultados estos. Sí, los ingresos estuvimos flojitos, 29,01 millones, digo flojitos, pero porque nos quedamos abajo de la estimación, y generalmente me río porque son unos ingresos espectaculares de todas formas, aunque no superamos la estimación del mercado y lo veníamos haciendo todos los trimestres anteriores muy bien. Vamos a ver cómo estamos igual desde el punto de vista técnico y fundamental con este gigante que es Facebook. Y analizando Facebook desde el punto de vista primero de lo técnico, vamos a ver en gráficos semanales que tenemos un activo espectacular que sí, cuando salió a cotizar, le fue mal básicamente, casi todo un año en 2012, hasta casi mediados, hasta fines del 2012 o principios del 2013, que intentó romperlo los 45,12 recién en el año 2013, y de ahí máximos y mínimos crecientes en el precio, pero muy bien, y sobre todo en las crisis, obviamente 2018, año 2020, si esta fue la crisis que tuvimos hace poquito, lo de la pandemia. Y fíjense que vinimos a testear la zona de la media de 200 periodos en gráfico semanal, y una subida de ni más ni menos que un 175% medido en dólares. Fue la gran subida espectacular que tuvimos con Facebook. Y vamos a ver dónde estamos desde el punto de vista técnico en el mediano y corto plazo. ¿Por qué? Porque si vemos el largo plazo, es un activo que no tiene ese recorrido histórico que vemos con otros activos, pero con esta una caída del COVID de casi un 38,93%, subidas proporcionales, como ya dijimos, de casi un 178% medido en dólares. Y ahora, ¿dónde estamos? Bueno, en un momento, al menos desde mi punto de vista, muy interesante. Vamos a poner también la barra de volumen, porque hoy que presentó resultados también es interesante poder evaluar lo que está haciendo. Correcciones de máximo, únicos máximos en 383,84, mejor dicho, único máximo de toda la historia. Y sí, resistencias que nos va dejando con algunos gap bajistas, algunos gap vendedores, que es la parte un poco más negativa desde el punto de vista de lo técnico, pero ya con una corrección de un 17,31%. Correcciones que, sacando en las épocas de las crisis, fíjense, acá venimos a corregir después de la recuperación del COVID a la zona de la media 2 veces. En el año 2019, una sola vez, 3 testeos a la zona de la media. Esto es crisis, y fíjense cómo reaccionó después. O sea, todas las veces en las cuales Facebook en gráfico diario vino a visitar o a testear la zona de la media, fue para seguir subiendo, ¿sí? Sacando, vuelvo a repetir, las épocas de las crisis mundiales, que no pasó tantas, no pasó como otros activos que ya tienen en su haber otras crisis. Facebook no las tiene, pero tiene este panorama que nos puede dar un punto de entrada interesante en caso de que pase lo siguiente. Bueno, lo que está pasando me da la sensación a mí ahora que es dejando volumen comprador después de presentar resultados que desde mi punto de vista siguen siendo buenísimos, más allá que no superamos la parte de los ingresos. Fíjense acá, tuvimos este doble apoyo en la media, esta vela martillo que nos indicaba que se podía abrir un pequeño rebote, casi lo tuvimos a la zona de la media de 50, no logró rebotar por arriba o ponerse por arriba rápido para venir a buscar a cerrar este gap, que es el que tiene que cerrar en resistencia, y sobre todo porque dejó otro gap, acá era un poquito más preocupante, pero la corrección es únicamente a niveles de la zona de la media. Y fíjense que si rompemos esta pequeña directriz bajista que tenemos de muy corto plazo, mejoraría mucho. ¿Por qué? Porque de romper la zona de gap bajista en los 338,53, creo que el timing ahí sería bueno. Si habría que esperar un poquito más, aunque me gusta esta vela, porque es una vela de ruptura sobre la zona de la media con volumen comprador, después, sobre todo de haber presentado resultados.
Y zonas de soporte en donde, bueno, tenemos esta zona de gap alcista de casi abril del año pasado, en la zona de los 309,01, niveles FIBO en 290,21 y, lógicamente, si ya perdemos esta zona de casi triple suelo o la zona del gap alcista que dejó casi a mediados del año 2020, que pasa por la zona FIBO, esto no es coincidencia, es análisis técnico, es gráfico puro, respecto de lo que nos va marcando un poco nuestro mapa, en los 231,30 centavos de dólar. Esta es la zona en la que, en caso de que tengamos un deterioro por debajo, habría ya de mediano a largo plazo un deterioro en Facebook. Me gusta igual, me gusta en caso de que rompa esa directriz que tenemos a la baja de corto plazo. En cuanto al MACD en compra por debajo de cero, un RSI que ya viene purgándose, fíjense, inclusive estamos por abajo de la zona de 50 en 41, y un estocástico que no estamos en la zona de sobrecompra. Creo que los indicadores en compra, el estocástico también, los indicadores tendrían, al menos de mi punto de vista, esa proyección como para poder ir a buscar, al menos cerrar esos gap bajistas y seguir, en este caso, esa tendencia muy muy fuerte, sobre todo después de estos apoyos o manteniendo la zona de la media de 200 periodos exponencial. Así que esa es la parte técnica. Vamos a lo fundamental, que ya lo hemos visto, lo vamos a ver un poquito más rápido. La rentabilidad de recursos propios, el ROE es alto, es 28,2, la industria marca 12%, la ROA también 22,5, acá estamos muy arriba del 5,6 de la industria, espectacular la rentabilidad de los activos que todavía tiene Facebook. Lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es de 1,32, sí es un activo que es un poquito más volátil que el promedio de la beta de 1, inclusive la industria marca 1,13, así que no es un aspecto tampoco digamos tan positivo o negativo, pero estamos un poquito por arriba de la parte de 1 en la beta y tenemos una infravaloración todavía de un 47%, según estiman los analistas fundamentales, aspecto muy muy interesante. La relación precio-beneficio también, 23,8, al menos respecto a lo que es la industria estamos bastante por debajo, el 37,4, sí un poquito más arriba del mercado, en 18,2 en este ratio, pero me gusta, al menos va marcando infravaloración en algunos ratios fundamentales. La rentabilidad futura de capital doblamos, acá fíjense, la industria marca un 12%, la empresa marca un 22%, la rentabilidad futura de capital a 3 años, súper interesante también esa cuestión. Y lo que tiene que ver con su situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas, está libre de deudas. Este es un aspecto que lo vengo repitiendo todas las veces que analizamos Facebook. No tiene deudas, está libre de deudas, capital y flujo y efectivo equivalentes. Eso es muy muy bueno, así que muy interesante la parte patrimonial de Facebook, que también tiene un management experimentado de 6 años, ni más ni menos. Mark Zuckerberg a cargo de esta gran empresa que no tiene riesgos de punto de vista, o no se detectan riesgos de punto de vista de lo fundamental, que la parte técnica me encanta y que la incorporé en mi cartera de largo plazo, no de mediano plazo. Lo que haga en el corto o mediano plazo, sacando que rompa esa zona de soporte, a mí no me va a interesar. O sea, los comparto un poco como reflexión también con ustedes. Y aparte de esta infravaloración de lo fundamental, también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de casi un 14,48%. Este gigante que es Facebook, y que si bien el resultado en ingresos decepcionó un poco, me gusta la perspectiva que tiene de cara a futuro, al menos mientras desde lo técnico no tengamos algún deterioro más que claro. Es un claro mantener o poder incorporar, inclusive con un timing interesante, ahora Facebook. Así que vamos a la siguiente, que es Kimberly Clark. Y la que sigue es Kimberly Clark, la última que tenemos en el día, porque fueron los dos activos más relevantes que presentaron resultados. Kimberly Clark, bueno, fíjense acá a la inversa, ¿sí? Fíjense, el beneficio por acción fue negativo, 1,62 centavos de dólar contra la previsión de mercado de 1,65, pero ojo con esto, porque mejora ingresos, casi 5,01 millones contra la previsión de 4,98, mejora ingresos Kimberly Clark, que viene inclusive de superar la estimación de mercado después de 2 trimestres bastante flojos. Ahora supera en cuanto a la parte de ingresos, y vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y la parte fundamental también de este gran activo que es Kimberly Clark. Y si vemos primero el largo plazo de Kimberly Clark, activo que lo hemos visto ya en un análisis hace no mucho también del canal, velas semanales 1980 es el recorrido histórico que tiene desde su salida a bolsa, máximos y mínimos crecientes desde casi sus inicios de bolsa, fíjense, muy fuerte, arranca la zona de la media a aparecer en el gráfico, y sacando épocas de crisis, que tampoco, bueno, ya en los años 90 se venía complicando, año 98, año 2000, año 2001, año 2002, fíjense, y el año sobre todo, bueno, el año 2008, ¿sí? De las épocas de crisis, sí, es un activo que no está exento de tener esas correcciones, pero tiene esta tendencia de fondo alcista muy clara de largo plazo, y en el mediano o corto plazo, bueno,
está pasando algo muy interesante, creo, con este activo, que todavía, fíjense que suele tener periodos bastante prolongados a veces de caída. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 2017 hasta el año 2018 estuvo cayendo muy fuerte. O sea, acá fue casi un año, sí, de caída. Pero, aparte de ser pagadora de dividendos, todas esas D que ven en pantalla es que es pagadora de dividendos. Después de esta caída tuvo una recuperación espectacular, inclusive superando máximos anteriores, marcando nuevos máximos de toda su historia, que hoy pasan por los 160,07 centavos de dólar, y que después de haber dejado este tipo de gaps, fíjense, este hueco bajista con volumen vendedor, ya nos indicaba que se podía llegar a venir un deterioro un poco más claro en el precio. Lo tuvimos, sí, lo tuvimos muy claro, inclusive por debajo de los mínimos anteriores, y de ahí un rebote a la zona de la media, caída por mínimo anterior, rebote a la zona de la media, caída, rebote, sí, intentamos romper y recién acá rompimos, pero parecería que todavía no logra arrancar. ¿Por qué? Porque después de haber roto la zona de la media deja este tremendo gap bajista, que es el que tiene que ir a cerrar de un poco más mediano a largo plazo. Fíjense, cuando lo fue a intentar cerrar dos veces, no pudo en la zona de los 140,11, es una zona bastante relevante. ¿Y qué pasó hace poco? Bueno, teníamos activado un posible triple suelo, sí, que por proyección, y decíamos que si rompía máximos podía llegar a activar esa zona. ¿Qué es lo que pasó? Nunca rompió, llegó casi hasta la zona de los 143,53 y esa estructura no la pudimos marcar en el gráfico porque no existió, porque no hubo ruptura. Sí, por el contrario, tuvimos ruptura ahora, ojo con esto, porque al menos esta figura podría llegar a haber estado en el gráfico. Ahora me parece que ya no la tenemos más. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, con esta representación de resultados que tuvimos hoy, nos dejó una vela con mucha sombra inferior. Esto indica mucha fortaleza de compra. ¿Por qué? Porque entraron los compradores ahí al final para aguantar el precio. Había arrancado inclusive con un gap bajista bastante claro. Sí, que lo fue reduciendo a medida que fue avanzando la medida. Por eso hay que siempre intentar analizar las velas de cierre. Y que ahora, bueno, lo más negativo sería que cerramos arriba de la zona del FIBO 61.8, pero esta era la zona. Fíjense cómo la rompimos en esta sesión, la sesión de hoy, cuando presentó resultados. Inclusive rompimos este mínimo, que era un soporte bastante interesante, los 129, lo sigue siendo, los 128,31. De romper esta zona nos vamos a buscar el mínimo anterior, el 122,89, y ya debajo de esta zona creo que habría un deterioro mucho más, demasiado claro. ¿Por qué? Porque nos iríamos a buscar los 110,90 que fueron mínimos de marzo. ¿Sí? Así que ojo con esto, ojo si hay un poquito más de deterioro. Me da la sensación que ahora podríamos ir a rebotar a la zona de la media. La zona de la media es el primer obstáculo en la zona de 135,11. Después tenemos obviamente este gap que dejó, este gap bajista en 131,11. Y la zona de, particularmente esta zona, la zona de los 143,44. Y el FIBO 61.8, el impulso bajista que pasa por los 143,85. Este gap que nos dejó también en octubre del año pasado, 147,33, 155,47 y máximo de toda la historia, 160,07. Así que eso es Kimberly Clark, no Procter & Gamble, Kimberly Clark, que en cuanto a indicadores vienen bastante purgados dentro de todo. Un RSI por debajo de la zona de 50 en 37, un MACD que volvió a dar venta por debajo de 0, sería un poco más negativa que otra cosa, pero un estocástico que viene también purgado, salía de la zona de sobreventa, inclusive todavía está en compra, así que daría la sensación que podríamos tener un rebote, al menos a la zona de la media. Quien tenga el activo, yo diría que todavía es un mantener hasta al menos que ver cómo definen sobre esta zona, pero ya por debajo de los 122,89, creo que habría que estar afuera, ni que hablar si intenta rebotar a la zona de la media y no la rompe con claridad. Ese sería el otro, al menos el otro signo de deterioro clave que tendríamos desde el punto de vista de lo técnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo fundamental, vamos a ver unos ratios que son buenos, son bastante buenos por el sector. Acuérdense que estamos en un sector bastante defensivo, ¿sí? No es un Tesla, no es obviamente un Facebook, sino que es un sector de consumo defensivo. Y fíjense que el ROE es alto, 268,2, la industria marca 23,4, estamos muy arriba, lo mismo la ROA de un 12,6, acá estamos un poquito arriba del 11,8 de la industria, pero también es bastante positivo. Lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad es un activo que hoy no es considerado volátil, 0,55 la beta por debajo de 1, inclusive la industria marca un 0,46. Y lo que tiene que ver con su valoración, tenemos una infravaloración de un 35,9% de la parte fundamental. Otro aspecto bastante interesante es porque tendríamos que estar a un 207,57, estiman los analistas fundamentales, y la relación precio-beneficio de 22,4.
también nos marca una infravaloración respecto a la industria, 23,7. Estamos un poquito arriba del mercado en 18,2, pero me parece bastante interesante también porque no marcamos tampoco una sobrevaloración y sobre todo el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años, muy interesante en 179,5. Estamos muy arriba de 23,4 que marca la industria, ¿sí? Así que también otro ratio muy interesante este. Y lo que tiene que ver con la situación patrimonial, de corto plazo parece que le estaría costando cubrir deudas, de largo parece que no, y sobre todo lo que sí no me gusta tanto es el coeficiente de deuda muy elevado que tiene este activo. Fíjense, la deuda que tiene respecto al capital es mucha, pero parecería que la va reduciendo, cubre deuda y cubre intereses al menos por el momento. Así que veremos, esa es una situación que quien tenga este activo hay que ir monitoreándola. La situación patrimonial es pagadora de dividendos de forma segura, estable, y lo que tiene que ver con su management, también tiene un management experimentado de 2,3 años para Kimberly Clark, que me parece que es todavía un activazo, que sacando el nivel de deuda tiene unos ratios fundamentales muy interesantes, y que la parte técnica, si no hay algún deterioro un poco más claro, ojo igual a eso estas semanas, porque de lo técnico ahí marcamos en las zonas claves que hay que monitorear. Todavía se iba a mantener, al menos por debajo de esas zonas se puede mantener en caso de que las mantenga Kimberly Clark desde el punto de vista de lo técnico, y todavía tenemos un pronóstico de crecimiento de ganancia anualizado de un 7,13% anual. Así que eso es también Kimberly Clark, otro gran activo, me gusta en lo personal, y sería un claro mantener, al menos quien la tiene en cartera, e incorporarla así en caso de romper la zona de la media. Se podría llegar a intentar alguna posición, se podría tomar alguna posición en este activo de un poco más mediano a largo plazo. Así que Kimberly Clark, se los dejo también, les dejo a Facebook. Mañana nos encontramos con un video un poquito más largo, vamos a ver activos ya que van a presentar resultados que son espectaculares, van a ser los mejores del mercado, así que veremos mañana, así que no se lo pierdan, ¿sí? Les mando un gran abrazo y mañana nos encontramos en el próximo video. Chao.